Linda, el presente video es una clase 2 de complejos. Se supone que ya hemos explicado lo que es un número complejo, cómo se clasifica dentro de los conjuntos numéricos, qué es la parte real de un complejo, qué es la parte imaginaria de un complejo, qué es un complejo puro, pero por la duda eso lo vamos a recordar y vamos a ver las operaciones suma, resta, multiplicación. Si no se nos va mucho el tiempo veremos división y también el concepto de complejo conjugado, que es muy importante sobre todo a la hora de la división. Vamos a borrar la pantalla y vamos a empezar con, primero, la definición de qué es un número imaginario Z, un número, perdón, complejo Z. Acuérdense que normalmente se simboliza con la letra Z. ¿Qué es un número complejo Z? Pero que sea un complejo puro. ¿A qué le voy a llamar un complejo puro? Todo número que sea así, por ejemplo, 0, 1, expresado como par ordenado. También a Z lo podríamos haber expresado como 0 más 1i. Obviamente no hace falta escribir 1i, también lo podríamos haber expresado Z como directamente, el 0 tampoco hace falta, como directamente como i. Por ejemplo, ese sería el caso de las tres formas que podemos expresar Z, y ese Z es lo que se llama un complejo, un imaginario puro, porque la parte real es nula y la parte imaginaria no es nula. Es decir, si tenemos la parte real nula y la parte imaginaria no nula, tenemos lo que se llama un número imaginario puro. En cambio, si tengo otro número, por ejemplo, complejo Z1, le pongamos un nombre, que sea, por ejemplo, igual a 2 menos 1, por ejemplo, como par ordenado, lo que haremos expresar en forma binómica sería Z1 igual a la parte real más la parte imaginaria, que es menos 1, o sea que nos va a quedar directamente menos 1, porque más menos 1 nos va a quedar menos 1, menos 1, y el 1 no hace falta escribirlo, entonces directamente podríamos escribirlo así: 2 menos i. Este número es un número complejo, expresado en forma de par ordenado y expresado en forma binómica. El primero es un imaginario puro. ¿Por qué? Porque tiene la parte real nula y la parte imaginaria que no es nula. Después hay otros que se llaman complejos, números complejos reales. El complejo puro, o también conocido como imaginario puro, número imaginario, y tenemos el número complejo real, que es aquel que tiene la parte imaginaria nula. ¿Cuál va a ser? Así. Un complejo real sería esto. Z2 le pongamos. Bueno, voy a borrar eso. Acá conviene hacer la Z con el palito del medio, porque si no lo vamos a confundir siempre con el 2. Z2, que puede ser igual, por ejemplo, a 5, 0. Este número, si lo quiero expresar en forma binómica, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar Z2 igual a la parte real 5 más 0i. Pero 0i, 0 por i, no es otra cosa que 0. Entonces, en definitiva, ese número Z2 me va a quedar igual a 5. Y es lo que se conoce como un complejo real. En realidad no es otra cosa que un número real. El número real está adentro de los números complejos. O sea, si tiene la parte imaginaria nula, directamente va a ser un complejo real. Y si tiene la parte real nula, directamente va a ser un número complejo, un imaginario puro. Imaginario puro o complejo real. El de arriba se llama imaginario puro, el de abajo complejo real. ¿Y qué más podemos decir de esa clasificación? Bueno, no mucho más. Tendríamos el caso especial del 0, 0, un número así, 0, 0. Bien, como tiene la parte imaginaria nula, ya está, es un complejo real. Suficiente, me alcanza. Es decir, este que está acá abajo, que es el número complejo real, basta que tenga la parte imaginaria nula. Este que está acá arriba, que es un imaginario puro, tiene que cumplir dos cosas: tener la parte real nula y la parte imaginaria que no sea nula, porque si los dos son nulos caemos acá y también es un complejo real, es el número 0, 0, que es el número real 0. Bien, hechas esas aclaraciones, definiciones, vamos a ver lo que son complejos conjugados. Un complejo conjugado, tenemos que tener un número Z y vamos a llamarle el conjugado Z con una rayita arriba, que es la forma más común de llamarla. Si le tengo la rayita arriba, es el conjugado de Z.
Bien, el número z supongamos que es 2 como par ordenado, 2, 3. Bien, el complejo de 2, 3 va a ser el que tenga la misma parte real, 2, pero la parte imaginaria sea opuesta, es decir, menos 3. Eso es en forma de par ordenado. También lo podemos expresar en forma binómica, es decir, así z lo podemos expresar como 2, bueno, no me hace falta el paréntesis para la forma binómica, 2 más 3i, y el z conjugado lo podemos expresar como su parte real 2 más, que en este caso va a ser menos porque es negativo, menos la parte imaginaria por la i. Estos dos son complejos conjugados, estos dos son complejos conjugados. De hecho, son el mismo número, escrito de dos formas diferentes. O sea que dos números complejos se van a decir complejos conjugados si tienen la misma parte real, pero la parte imaginaria son números opuestos, porque ese es 3 positivo y este es menos 3. ¿Sí? Hasta ahí sería. Más 3 sería la parte imaginaria de z y del conjugado sería menos 3. No es más que eso. Y ahora bueno, vamos a entrar ya a las operaciones. Las operaciones las podemos definir desde la forma binómica y después en todo caso ver cómo se comportarían como par ordenado. Por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el número complejo z1. Lo vamos a escribir como par ordenado. 2 más 3i. Perdón, lo escribí como forma binómica. Lo vamos a trabajar directamente como forma binómica, que es más sencillo, porque no deberíamos aprender reglas nuevas. Y el número z2, que el número z2 va a ser igual a 1 menos 5i, otro número complejo. Y el número complejo z3, que va a ser igual a menos 1 medio, que es la parte real, más i. Bien. Y ahora nos piden, por ejemplo, que hagamos la suma entre z1 más z2. Por ejemplo, z1 más z2. Calcule esa suma. Bien, ¿qué voy a hacer? Escribo que es igual z1, que es 2 más 3i. Lo pongo entre paréntesis, más z2, que en este caso es 1 menos 5i. Y ahora lo que hago es quitar los paréntesis y sumar los que tienen la misma letra entre sí, porque son monomios semejantes que tienen la misma parte literal y lo que son números los sumo entre sí. Entonces me va a quedar el 2 más el 1 me queda 3. Y el 3i menos el 5i me queda menos 2i. Que no es otra cosa que sumar monomios que tienen la misma parte literal. ¿Qué sé yo? Si yo tenía en algún caso 5x y le restaba menos 3x, esto era muy fácil. Es 2x, tiene la misma parte literal. 5 naranjas menos 3 naranjas, 2 naranjas. Lo que me tengo que ocupar es que tenga la misma parte literal. Y bueno, acá las i tienen la misma parte literal. Eso funciona tanto para la suma como para la resta. Por ejemplo, si me piden que haga z1 menos z2, lo vamos a hacer. Borremos acá. Saquemos ese circulito que me hizo automático. Bien. Y hagamos z1 menos z2. Bueno, eso me piden que haga. z1 es 2 más 3i. Bien. Menos, paréntesis, z2 que es 1 menos 5i. Pongo el paréntesis porque es muy importante que trabaje con los signos. Por ejemplo, la suma no me hubiese hecho falta poner los paréntesis, pero la resta sí o sí. Mejor me acostumbro a ponerlo siempre. Entonces esto me queda 2 más 3i, puedo sacar los paréntesis. Y en el segundo caso, acá antes de sacar los paréntesis, como tengo un menos adelante del paréntesis, me va a cambiar el signo de todo lo que esté adentro. Entonces me va a quedar menos 1 más 5i. Ahora por la propiedad conmutativa puedo escribir 2 menos 1 más 3i más 5i, lo único que hice los ordené de otra forma, pero este paso si quieren se puede evitar, se hace mentalmente. Me queda 2 menos 1, 1, y 3i más 5i, 8i. El único cuidado que hay que tener es el de que ese signo me cambia todos los signos de adentro del paréntesis y tengo que tener ese cuidado. Bueno, me quedaría 1 más 8i. En conclusión, la suma o la resta de complejos conjugados no es otra cosa que sumar las partes reales
y sumar las partes imaginarias, o restar las partes reales si es resta y restar las partes imaginarias. Fíjense que los resultados no es más que eso. Cuando yo acá sume Z1 y Z2, ¿qué hice? Hice Z1, la parte real 2, y Z2, la parte real 1, 2 más 1, 3. Acá me queda un 3. La parte imaginaria, 3i menos, o sea, más menos 5i, que sería menos 5i, menos 2i, que acá está. Acá lo mismo, Z1 menos Z2, lo que hice fue 2 menos la parte real del Z2 menos 1, me quedó 1. Y después con las partes imaginarias hago lo mismo, 3 menos 5, me va a quedar menos 5, me va a quedar más 5, entonces me queda 3 más 5, 8, 8i. Básicamente la suma de números complejos conjugados se suman las componentes del mismo nombre, o sea, las partes reales se suman entre sí y las partes imaginarias se suman entre sí. Si resta, se restan entre sí. No es más que eso, podemos pensarlo también como pares ordenados. Lo voy a hacer a las operaciones, pero no ya como forma binómica, sino directamente como pares ordenados, que yo siempre recomiendo hacerlo en la forma binómica, no hace falta aprenderse más reglas. Pero bueno, lo hagamos como si fuesen pares ordenados. Supongamos que no me los dieron así, sino que me los dieron así. Me dijeron, bueno, Z1 es igual a 2, punto y coma, 3. Que es otra forma de expresarlo como par ordenado. Z2 es igual a 1, punto y coma, menos 5. Bien, me dice sume Z1 con Z2. Y lo que voy a hacer es sumar sus partes reales. Entonces me va a quedar, supongamos que le pongo un nombre a la suma, le llamo Z4. Z4 es la suma de Z1 más Z2. Bueno, o la escribo directamente. Pues vago, Z1 más Z2. Ahí está. Z2. Z2 quedó muy... Ahí está, más Z2 no es otra cosa que un nuevo par ordenado en donde voy a tener la primer componente, la suma de las primeras componentes, es decir, 2 más 1, 3. Y como segundo componente, la suma de esas dos, que son 3 más menos 5, es decir, hago esto 3 más menos 5, que no es otra cosa que 3 menos 5, que me da menos 2. Y es otra forma de resolver las mismas operaciones que hicimos antes, es decir, sumo las componentes del mismo nombre. La primera componente se llama abscisa, la segunda componente se llama ordenada. Sumo las abscisas con las abscisas y las ordenadas con las ordenadas. Si fuera resta, bueno, la misma idea, nada más que en vez de sumar, resto. Y eso es como pares ordenados. Muy sencilla la operación de suma o resta de números complejos. Vamos a ver ahora lo que sería la multiplicación de números complejos. Vamos a mover esto. Cortemos ahí. Bien. Para ello tomemos un ejemplo y bueno, tomemos un número complejo Z1 que sea 2 más 3i. Uy, borremos, no queda feo. Un Z1 que sea igual a 2 más 3i. Tomemos un Z2 que sea 1 menos 5i. Creo que son los mismos que había dado antes, menos 5i. Y hagamos el producto entre ellos dos. Si ya lo tenemos en forma binómica, no sería un problema en realidad, porque ya tendríamos que saber hacer la propiedad distributiva. Es decir, ¿cuál sería el problema? El problema es que no me los den así. El problema sería que me den así. Z1 igual a 2, 3. Y Z2 igual a 1 menos 5. Bueno, si me los dan así y no sé qué hacer, muy simple. Los transformo así y después hago el producto. Entonces el producto Z1 por Z2 sería igual a 2 más 3i por 1 menos 5i. Y lo que voy a hacer acá no es otra cosa que la propiedad distributiva. Es decir, voy a hacer 2 por 1, 2, fíjense. 2. Después hago 2 por 5, 10. Pero como... Voy a hacer la flecha para que la vean. Pero como es más por menos, me va a quedar menos. Entonces voy poniendo el menos. Menos 2 por 5, 10. 10 y de ahí. 10i. Después con este otro color, bueno, hagamos 2 por 1, 2. Los dos positivos, entonces me queda positivo, 2. Y después hagamos
el 2 por el... Ah, pero este ya los hice. Estoy haciendo de vuelta lo mismo. Bueno, lo borro. Mil disculpas. Hagamos, perdón, 3i por 1, que me da 3i. Y después finalmente voy a hacer 3i por menos 5i. Más por menos menos, 3 por 5, 15. I por i al cuadrado. Hasta ahí, bueno, hasta ahí me siguen. Y acá hay algo muy importante, que esto sí es novedoso. Siempre i al cuadrado, por cómo se definió en la unidad imaginaria, cuando se definió en la unidad imaginaria se dijo esto: i al cuadrado es igual a menos 1. De hecho, de ahí partía todo esto. Entonces, si i al cuadrado es igual a menos 1, eso siempre va a interferir en esas operaciones. ¿Qué me va a quedar? Va a quedar 2 menos 10i. Bueno, este 2 estaba de más porque lo había copiado de más antes, perdón. Me va a quedar menos 10i más 3i, me va a quedar menos 7i, que son monomios semejantes, tienen la misma parte literal i. Menos 15, pero por menos 1, es decir, la i cuadrado siempre me va a terminar cambiando el signo, porque como i cuadrado es igual a menos 1, me va a terminar cambiando el signo, me va a quedar 2 menos 7i más 15. Directamente, cuando uno se acostumbra a la tarea, se da cuenta que esto es menos 15i al cuadrado, y directamente el i cuadrado lo único que va a hacer es cambiarme el signo y me va a quedar más 15, y desaparece la i. Después que hacemos un par de ejercicios, se van a dar cuenta que sale muy automático. Bueno, ahora me queda sumar este 2 con ese 15. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 17 menos 7. Si no me quiere escribir la i, por eso digo que voy a tener que correr un poco el lienzo. Ahora sí me va a querer escribir la i. Menos 7i. Y ahí terminaríamos de hacer la multiplicación. Existe también otra forma de concebir la misma multiplicación que hicimos recién, que es a partir de pares ordenados, que a mí mucho no me gusta darlo porque apela más a la memoria y siempre alcanza con saber la propiedad distributiva. Pero bueno, yo le doy lo mismo, para el que le interese. Podemos hacer lo siguiente: si yo tengo un número z1 como el de recién, no, supongamos que ese z1 tiene coordenadas a, b, es decir, sería a más bi como forma binómica, y z2 tiene letras c y d. Hay una multiplicación que se define que z1 por z2 va a ser igual a un par ordenado, también resulta como par ordenado, con un punto y coma acá al medio, en donde voy a colocar a por c como primera componente menos b por d. La verdad que esto es apelar mucho a la memoria. Y la segunda componente va a ser a por d más b por c. ¿Les parece complicado? Si lo vemos gráficamente no es tan complicado, y lo llevemos, bueno, al ejemplo que teníamos recién. Vamos a ver cómo nos sale. Primero que voy a hacer es una referencia con algunas flechitas un poco más gráficas. Es decir, si yo tengo AB y lo quiero multiplicar, son números complejos, ¿no? Por CD, ¿sí? Y yo lo que me puedo dar cuenta es lo siguiente: ese A por C no es otra cosa que hacer este producto, ese A por C. Y el otro no es otra cosa que hacer este B por D. Lo que sí, entre medio va un signo menos, ¿no? Un signo menos, hay que estar atentos. Y abajo, fíjense que es abierto A por D y cerradito B por C. Quizás así gráfico, en donde arriba se cruzan las flechas y abajo no, me puede servir para acordármelo un poco más a la fórmula. Tiene su explicación la fórmula. Yo digo que no vale mucho perder el tiempo en esto, porque también se puede llevar siempre a la forma binómica que se hace, ¿no? Es decir, como lo hicimos recién. Lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar. Vamos a correr esto un poquito para abajo y vamos a tomar el mismo ejemplo. Bueno, vamos a ver obviamente que vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a lo mismísimo. Teníamos Z1 que era, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, Z1 era 2 más 3i. ¿Sí? Que es el que está acá. 2 más 3i que está ahí. Entonces acá pongo, es igual a, uy, me salió torcido el igual, es igual a 2 más
3i. Y el z2 que es igual a 1 menos 5i. Entonces, traducido a nuestro caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá que hacer el 2. Bueno, en realidad lo puse como en forma binómica, yo lo quería como par ordenado. Si no, no tiene sentido. Estamos justamente viendo cómo se hace como par ordenado. Bueno, reducido sería el 2, 3 acá por, lo estoy multiplicando por el 1 menos 5, ¿no? Menos 5. Ahí está. Y si hago la fórmula, tendría que tener un solo par ordenado como resultado. ¿Qué voy a hacer? En este caso, A por C, como dice acá la fórmula, A por C, que sería 2 por 1, que me va a dar 2, ¿sí? Después tendría que hacer B por D, que sería hacer 3 por menos 5, que me va a dar menos 15, pero fíjense que acá me dice que haga menos B por D, es decir, 3 por 5, 15, como es menos me da menos 15, pero como tengo que aplicar ese signo menos, así me va a quedar 2 menos 15, me va a quedar así. Y después tengo que hacer el 2 por el menos 5, abierto, que es este A por este D, que es 2 por menos 5 me da menos 10. Y a eso sumarle, fíjense lo que dice la fórmula, sumarle B por C, que es esto cerrado de acá, B por C, que sería 3 por 1, que me da 3, más 3. Y el resultado que me va a quedar va a ser 2 menos menos 15, es decir, 2 más 15, me queda 17, punto y coma, menos 10 más 3, menos 7, que es lo mismo que habíamos llegado antes, porque de acá lo puedo escribir después en forma binómica como 17 menos, sería porque es negativo, menos 7i, que es lo mismo lo que llegué antes, pero me parece que es mucho más engorroso. Entonces, si a mí me los dan así, me parece que lo que me conviene hacer es 2 más 3i a este, paréntesis, el otro escribirlo como 1 menos 5i, y después multiplicarlos haciendo la propiedad distributiva, y siempre teniendo como referencia que ahí al cuadrado me va a cambiar el signo, porque el cuadrado es igual a menos 1. Pero bueno, acá queda dada la otra forma por si sirve. Tendríamos que ver división, pero me parece que se me fue un poco largo el video, así que la división de números complejos lo dejamos para un próximo video, y ahí vamos a ver mucho la utilidad de saber trabajar con complejos conjugados. Bueno, hasta el próximo video. Existe también otra forma de concebir la misma multiplicación que hicimos recién, que es a partir de pares ordenados, que a mí mucho no me gusta darlo porque apela más a la memoria y siempre alcanza con saber la propiedad distributiva, pero bueno, yo le doy lo mismo para el que le interese. Podemos hacer lo siguiente: si yo tengo un número z1 como el de recién, no, supongamos que ese z1 tiene coordenadas a, b, es decir, sería a más bi como forma binómica, y z2 tiene letras C y D. Hay una multiplicación que se define que Z1 por Z2 va a ser igual a un par ordenado, también resulta como par ordenado, con un punto y coma acá al medio, en donde voy a colocar A por C como primera componente menos B por D. La verdad que esto es apelar mucho a la memoria. Y la segunda componente va a ser A por D más B por C. Bien, parece complicado. Si lo vemos gráficamente no es tan complicado, y lo llevemos, bueno, al ejemplo que teníamos recién. Vamos a ver cómo nos sale. Primero que voy a hacer es una referencia con algunas flechitas un poco más gráficas. Es decir, si yo tengo AB y lo quiero multiplicar, son números complejos, ¿no? Por CD, ¿sí? Y yo lo que me puedo dar cuenta es lo siguiente. Ese A por C no es otra cosa que hacer este producto, ese A por C. Y el otro no es otra cosa que hacer este B por D. Lo que sí, entre medio va un signo menos, ¿no? Un signo menos, hay que estar atentos. Y abajo, fíjense que es abierto A por D y cerradito B por C. Quizás así gráfico, en donde arriba se cruzan las flechas y abajo no,
me puede servir para acordármelo un poco más a la fórmula. Tiene su explicación la fórmula. Yo digo que no vale mucho perder el tiempo en esto porque también se puede llevar siempre a la forma binómica que se hace, ¿no? Es decir, como lo hicimos recién. Lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar. Vamos a correr esto un poquito para abajo y vamos a tomar el mismo ejemplo. Bueno, vamos a ver obviamente que vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a lo mismísimo. Teníamos Z1 que era, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, Z1 era 2 más 3i. ¿Y qué es el que está acá? 2 más 3i que está ahí. Entonces acá pongo, es igual a, me salió torcido el igual, es igual a 2 más 3i. Y el Z2 que es igual a 1 menos 5i. Entonces, traducido a nuestro caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá que hacer el 2. Bueno, en realidad lo puse como en forma binómica, yo lo quería como para ordenado. Si no, no tiene sentido. Estamos justamente viendo cómo se hace como para ordenado. Bueno, traducido sería el 2, 3 acá por, lo estoy multiplicando por el 1 menos 5, ¿no? Menos 5. Ahí está. Y si hago la fórmula, tendría que tener un solo para ordenado como resultado. ¿Qué voy a hacer? En este caso, A por C, como me saca la fórmula, A por C, que sería 2 por 1, que me va a dar 2, ¿sí? Después tendría que hacer B por D, que sería hacer 3 por menos 5, que me va a dar menos 15, pero fíjense que acá me dice que haga menos B por D, es decir, 3 por 5, 15, como es menos me da menos 15, pero como tengo que aplicar ese signo menos, así me va a quedar 2 menos 15, me va a quedar así. Y después tengo que hacer el 2 por el menos 5, abierto, que es este A por este D, que es 2 por menos 5 me da menos 10. Y a eso sumarle, fíjense lo que dice la fórmula, sumarle B por C, que es esto cerrado de acá, B por C, que sería 3 por 1, que me da 3, más 3. Y el resultado que me va a quedar va a ser 2 menos 15, es decir, 2 más 15, me queda 17, punto y coma, menos 10 más 3, menos 7, que es lo mismo que habíamos llegado antes, porque de acá lo puedo escribir después en forma binómica como 17 menos, sería porque es negativo, menos 7i, que es lo mismo lo que llegué antes, pero me parece que es mucho más engorroso. Entonces, si a mí me los dan así, me parece que lo que me conviene hacer es 2 más 3i a este, paréntesis, el otro escribirlo como 1 menos 5i y después multiplicarlos haciendo la propiedad distributiva y siempre teniendo como referencia que ahí al cuadrado me va a cambiar el signo porque al cuadrado es igual a menos 1. Pero bueno, acá queda dada la otra forma por si sirve. Tendríamos que ver división, pero me parece que se me fue un poco largo el video, así que la división de números complejos lo dejamos para un próximo video y ahí vamos a ver mucho la utilidad de saber trabajar con complejos conjugados. Bueno, hasta el próximo video.